Vamos a seguir adelante, mis amados hermanos, con lo que es el Primera de Pedro, este libro que el Señor nos ha permitido tomar. Y quiero comentar algo. Hace algunos años atrás apareció un ministerio que llamaba a las mujeres cristianas a ser mujeres verdaderas. Probablemente más de alguna de ustedes lo ha escuchado. Varios pastores reconocidos a nivel mundial apoyaron a este ministerio que pasaba por alto claramente los lineamientos de Dios. Mujeres convirtiéndose en gurús de sus seguidoras, mujeres empoderadas o arraigadas. Esto se denominó como el feminismo cristiano, incluso hasta en las iglesias supuestamente bíblicas. Hasta ocultismo había en sus prácticas. Ante esto, me tomé hace unos años el tiempo de publicar que no se requieren mujeres verdaderas en las iglesias actuales, sino que se requieren mujeres bíblicas. Y es en ese sentir también que el apóstol Pedro, luego de dar los lineamientos de cómo debemos dar ejemplos como siervos de Dios, como hijos de Dios, ahora se va a tomar el tiempo de entrar al matrimonio. La semana pasada estaba diciendo que debíamos ser ejemplos si éramos siervos. Y había toda una potencialidad ahí para nuestras vidas, que nosotros deberíamos ser siervos sufrientes por la causa de Cristo. Aún si teníamos siervos malos, o en este caso si teníamos amos malos o duros de tratar. Pero Pedro está enfocado en que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser un ejemplo al mundo. Debemos ser un ejemplo a los inconversos. Y es en ese tenor que hoy día Pedro entra al área chica. Y se la pone difícil a todos los pastores que tienen que predicar. Hoy día hay pocas esposas aquí, pero esposo, afirma a tu esposa en caso de cualquier cosa, ¿ya? Por favor. Vamos a entrar a lo que es la predicación del día de hoy. Mujeres bíblicas, eso es lo que requiere la iglesia. Si bien es cierto, Pedro empieza a hablar del matrimonio, pero hace una división entre la esposa y el esposo. Esta semana vamos a tomar lo que es la esposa. Así que vamos a prepararnos también ahí para entrar delante de la presencia del Señor. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Si me acompaña ahí en su casa también. Dice la palabra del Señor así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea de externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas en ningún temor. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día, gracias por este nuevo tiempo que nos regalas. Señor, a través de esta carta tú has querido animarnos, has querido exhortarnos, desde ya nos has dicho que vamos a tener pruebas que van a ser difíciles, pero aún así, Señor, debemos estar conscientes de que somos un pueblo escogido, nación santa, y como tal debemos estar dando ejemplo a un mundo perdido, precisamente para que ellos también puedan ver en nuestras vidas, Señor, tu presencia. Señor, quiero pedirte en esta hora por cada uno de los matrimonios que va a escuchar este mensaje, y especialmente por las esposas, Señor, para que tú seas trabajando en sus vidas y seas modelándole también, no como una mujer verdadera, no como una mujer cultural, no como una mujer empoderada, sino como una mujer bíblica que realmente moldee aquellos parámetros que tú estableces en tu palabra. Así que, Señor, rogamos en esta hora que tú seas obrando y ministrando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y hermanos, empezamos inmediatamente con un gran problema en este pasaje, porque hoy día ustedes saben que la cultura está dictando cátedra con respecto a cómo la mujer no debe someterse, cómo la mujer debe estar empoderada, cómo la mujer debe liderar, cómo la mujer debe hacer tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un contraste tan grande entre el mundo y la palabra de Dios? ¿Cómo se arregla lo que está diciendo el apóstol Pedro para poder, por ejemplo, hoy día tener apóstolas o tener pastoras o por ahí una mujer empoderada como Yesenia Ten, que dice que todo esto es cultural, que esto no aplica al tiempo moderno, esto es para la antigüedad, esto es para precisamente como se vivía en otro tiempo y en otro espacio? Ahí Pedro se está refiriendo a ese problema cultural. Entonces, muchas mujeres hoy día en las iglesias, para poder, hermanos, usurpar un lugar que no les corresponde, esposas, mujeres, usan estos pasajes y simplemente lo dicen, es cultural. Lo he escuchado precisamente también en algunos tiempos de discipulados, donde hay algunas hermanas que se han levantado y han dicho, pero esto es cultural. La respuesta es, si esto fuera cultural, mi amado hermano, ¿por qué está estableciéndolo Pedro aquí? ¿Por qué Pablo lo está estableciendo allá? Y para que nosotros podamos definir esta situación, si es cultural o no cultural, tenemos que llegar al principio del problema. Porque hay un inicio, hay un protoinicio. Y quiero invitarte, hermano, a que busques, por favor, Génesis 3. Génesis 3. Versículo 16. Luego de que la serpiente engaña a la mujer, viene una disciplina de Dios. Y Dios le dice a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Mujeres presentes, ¿eso es verdad? ¿Hay dolor en el parto? Sí, ¿verdad? Yo sé que ustedes han sufrido algo que nosotros como varones jamás vamos a conocer. No tenemos idea realmente de lo que ustedes sufren. Pero fíjate que esto es una consecuencia de Dios. Esto es así. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor de parto, y con dolor darás a luz los hijos. Y fíjate la segunda parte de la disciplina que Dios establece para la mujer. Y todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y hermanos, aquí comienza el gran problema cultural del matrimonio y de la mujer en el matrimonio. No es un asunto cultural del tiempo de Pedro o de Pablo, sino que comienza en los albores de la humanidad. Y Dios le dice a la esposa, tu esposo va a tener dominio sobre ti y tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Eso no quiere decir, hermano, que tú vas a estar naturalmente sometida a tu esposo. Eso quiere decir que la mujer desde el principio ha querido rebelarse y ha querido gobernar a su esposo. Las raíces del orgullo de ese corazón caído ha querido dominar desde siempre al esposo. Y eso, hermano, no es una cuestión cultural. Eso es una cuestión que viene desde la misma caída de Edén. Por lo tanto, toda mujer en el mundo va a querer gobernar a su esposo. Esposas presentes, ahí veo sonrisas, pero los esposos también veo afirmaciones ahí, parece que es verdad. Hermanos, esto tiene que ver con el diseño de Dios que ha sido violado y vulnerado precisamente desde la caída. Desde la caída. Y desde la caída comienza este asunto. De hecho, hay una anécdota que voy a contarles que es de la cultura judía, de acuerdo a su interpretación rabínica. Para ellos no existió una primera mujer llamada Eva. Según la interpretación rabínica, había una primera mujer que se llamó Lilith. Esto no es bíblico, por si acaso, esto no es así. Esto simplemente es una interpretación rabínica y nace desde Génesis 1 y Génesis 2. Como en Génesis 1 aparece una mujer y en Génesis 2 aparece aparentemente otra mujer, ellos han interpretado que la primera mujer fue Lilith. Y cuenta la tradición judía
al igual que Adán. Entonces la tradición rabínica dice que Lilith, al ser hecha igual que Adán desde el polvo de la tierra, y Dios quiso ponerla en sujeción a su esposo, ella le dijo, no, porque yo he sido hecha igual a Adán, del mismo porte, del mismo género, de la misma tierra, por lo tanto yo no me voy a someter a eso, no me voy a someter ni a Adán ni a ti. Cuenta la tradición que Dios la expulsó del Edén, y de ahí donde viene el segundo libro de Génesis, segundo capítulo, le dice, y crea ahora una nueva mujer de la costilla del hombre para que pueda estar precisamente siendo una sola carne con él. Interpretación rabínica. Pero eso tiene mucho que ver hoy día, hermanos, con este síndrome de Lilith. Si bien es cierto, no es una mujer real, no existió, pero nosotros vemos ese síndrome de Lilith hoy en nuestras congregaciones, en el mundo, en todo el sistema. Mujeres empoderadas que no quieren establecerse ni someterse a los ordenamientos de Dios. No estoy hablando de la hegemonía del machismo patriarcal o algo así como lo llaman hoy día, ¿verdad? Estamos hablando de los lineamientos bíblicos. Entonces, desde ahí comienza, hermanos, este no sometimiento a la autoridad ni de Dios ni del varón, y la esposa en general, a grosso modo, quiere tener sus propias, mandarse solas o tener sus propios lineamientos. Vamos a ver lo que dice el Señor. Vamos a ir otra vez, por favor, a Primera de Pedro, estableciendo este principio. Sé que estos mensajes no son muy agradables para algunos, para algunas, pero está en la Escritura y necesitamos establecerlo así. Quiero comentar lo que dice William MacDonald al respecto. Dice, Pedro ha subrayado la obligación de los cristianos a someterse al gobierno humano. ¿Te acuerdas que hace un versículo atrás Dios dijo que los siervos debían someterse a toda institución, incluso a los amos difíciles de servir? Dios lo establece, y en esa misma línea ahora presenta la sumisión de las mujeres a sus esposos, a sus maridos. Cada mujer debe estar sometida a su marido, tanto si éste es creyente como si no. Dios ha dado al hombre el puesto de cabeza, y es su voluntad que la mujer reconozca la autoridad del hombre. Es lo que el Señor está planteando. La relación entre el marido y la mujer es una imagen que hay entre Cristo y la iglesia. Hermanos, el matrimonio no fue creado con un propósito genérico. El matrimonio es el mejor ejemplo, la mejor analogía que Dios pudo establecer para que nosotros entendiéramos cómo debe ser la relación entre Jesús, el esposo o cabeza de la iglesia, y la iglesia como su esposa o su cuerpo. Ese es el ejemplo perfecto, y para que nosotros lo podamos entender, Dios ha diseñado en el Edén un matrimonio. Entonces, esta es la relación entre Cristo y su iglesia. La mujer debía o debería obedecer a su marido del mismo modo que la iglesia debería obedecer a Cristo. Si yo les pregunto a ustedes y les planteara la idea, si el Señor Jesucristo dice, ve y hagan esto, y nosotros como la iglesia le decimos, no, ¿de dónde? ¿Y quién soy tú? Piensa en Cristo y en la iglesia. Este es el ejemplo. Uno podría decir, ese ejemplo es ridículo. Nosotros amamos al Señor Jesucristo, nosotros queremos someternos a autoridad, somos una iglesia que queremos estar delante del Señor correctamente. Es verdad. Pero ese ejemplo también se puede observar de pronto en los matrimonios entre el esposo y la esposa. Fíjense cómo esa analogía, uno diría, es absurdo no querer someterse al Señor Jesucristo, pero la esposa mira a la esposa y dice, ¿sa? ¿Y a ti quién te dio él? Y cosas por el estilo. Hermanos, tenemos que entender que la esposa cristiana debe sometimiento al esposo cristiano, no porque el esposo se lo merezca o porque él sea mejor o superior, sino porque el mismísimo Dios ha establecido ese orden. Y ese orden es bueno. Eso es lo que el Señor está estableciendo. Todavía no escucho ningún amén.
Me pasó algo parecido en México cuando toqué el tema, estaban las hermanas ahí, hablamos, y la esposa debe someterse al esposo. Cri, 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 cri. Por eso, hermano, la esposa debe someterse al esposo. Y a la tercera, después de alguna exhortación, por aquí y por allá empezaron a salir los amenes. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si tú estás escuchando esto en Chile, no es solamente algo cultural, no solamente las chilenas, las mexicanas también, las españolas, las argentinas, y hermano, no importa de la cultura que sea, toda mujer en todo lugar va a intentar no someterse de alguna otra forma a su esposo y va a tratar de gobernar a su esposo. Y eso es porque eso ocurrió no en la cultura actual, sino que en Edén. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que establecer también. Hermana, que tú estás hoy día escuchando este mensaje en esta hora, te estoy animando no a que te pegues al sentido cultural de lo que el mundo está haciendo. Hermano, nunca el mundo ha amado a Dios. De hecho, el mundo aborrece a Dios. Por lo tanto, todo lo que el mundo hace es en contra de Dios, en contra de sus lineamientos. Y todo lo que la Biblia dice es contracultura. ¿Qué esposa mundana, siguiendo los lineamientos del mundo, empoderada, va a querer someterse a su esposo? ¿Conoces alguna? Yo personalmente no. Y de hecho, eso se ha metido muy fuerte también en la iglesia. Por lo tanto, necesitamos establecer y corregir estos principios. Entonces, esto es considerado como pasado de moda. Oye, el pastor, que antiguo lo que está diciendo, que arcaico. Vamos a tener que plantear lo que dijo el Papa. Necesitamos dejar esta Biblia de lado y actualizarla para poder ponerla a la usanza del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy necesitamos un amor libre. No hay problema que se casen hombres con hombres, porque amor es amor. No hay problema entre que niños sean abusados por mayores, porque eso es amor. Hermanos, la palabra de Dios es eterna. Esta no cambia. La cultura cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Hemos establecido eso. Entonces, todo esto está considerado pasado de moda. Las mujeres están ascendiendo a puestos de autoridad sobre los hombres y nuestra sociedad se está volviendo más y más matriarcal. De hecho, hoy día en Chile, nuestra Cámara de Diputados dice diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque ahora hay que reconocer también como que la mujer fuera algo diferente dentro de otra especie. Y hermanos, cuando la Biblia habla de hombres, ahí estamos todos involucrados. ¿Han escuchado el lenguaje inclusivo que habla de niños y niñas, apoderados y apoderadas, profesoras y profesores y así, todo lo que tengan que decir? Esto es precisamente para decir, la mujer no quiere estar al alero del hombre. Y hermanos, Dios creó eso así. De hecho, tanto es así que Dios creó a la mujer del hombre. Debemos considerar, hermanos, que la palabra de Dios se mantiene, no ha cambiado, y el orden divino es que el hombre es cabeza. Contaba por ahí una anécdota, decía un esposo, en mi casa yo siempre tengo la última palabra. ¿Sí? Increíble. ¿Y cuál es la última palabra que tú tienes? Sí, mi amor. Es como hoy día se está viendo en la cultura, hermano, el hombre se está feminizando, la mujer se está masculinizando y están cambiando los roles. Debemos establecernos así y necesitamos establecer que necesitamos mujeres bíblicas en las iglesias. Cuando el marido sea incrédulo, aún así ella debe respetarlo como su cabeza, porque esto será para él testimonio de la fe de ella en Cristo. Su conducta como esposa obediente, amante y devota puede ser empleada para ganarlo para el Salvador y puede ganarlo incluso sin palabras. Eso es lo que dice la Escritura. Eso significa que la esposa no tiene que estar predicándole constantemente al esposo, no es una cuestión de estar todo el día ahí machacándole con el Evangelio, sino que ella va a predicar el Evangelio simplemente con su conducta. Es posible que se haya hecho mucho mal hoy día en la iglesia por las esposas que han regañado a sus maridos acerca del Evangelio, forzándolos a ello.
Esposa, tienes un esposo inconverso, tu labor no es estar todo el día machacándole o regañándole, sino que es ser ejemplo de sumisión, de amor y de devoción. Eso es como de otro siglo, ¿verdad? Pero es lo que el Señor está diciendo, es lo que el Señor está plantando, por lo tanto todavía esto está vigente. El énfasis en esto dice que la esposa gane a su marido viviendo a Cristo a diario delante de él. Esposa, si tú estás casado con un inconverso, la pregunta es, ¿está viendo tu esposo inconverso a Cristo reflejado en tu vida? ¿Es lo que él ve? Porque muchas veces nosotros evidenciamos de nuestra boca muchas palabras, pero nuestros actos siempre hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, el esposo inconverso muchas veces se va a quedar con el testimonio más que con el evangelio que puedas estar predicando. Entonces, mi amada hermana, el énfasis aquí cae en que la esposa gane a su marido viviendo a Cristo a diario. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto y cuando Pedro establece eso, no está dando carta libre a que nos casemos con inconversos. Pedro está asumiendo acá que la esposa se convirtió después de haberse casado. Se convirtió ella sola y no su esposo. No está animando a que los esposos o las mujeres se casen con hombres inconversos. Eso jamás lo va a animar la Biblia. Entonces, el marido incrédulo puede llegar a quedar incluso impresionado ante la conducta casta y respetuosa de su mujer. Quiero darle un ejemplo que pasó en la historia, y este es de George Miller. George Miller, un hombre tremendo en la fe, cuenta esta historia como anécdota de esta idea. George Miller hablaba a un rico alemán cuya mujer era creyente devota. Este hombre era un gran bebedor y pasaba el tiempo hasta muy adentrada la noche en la taberna. Ella enviaba a las criadas a la cama, se quedaba en vela hasta que él volvía. Escucha esto y ve si esto podría ser realidad en nuestro hoy día. Ella lo recibía cariñosamente y nunca le recriminaba ni se quejaba. Algunas veces incluso tenía que desvestirlo y ponerlo en la cama. Una noche en la taberna, el hombre dijo a sus compadres ahí de jolgorio: estoy seguro de que si vamos a mi casa, mi mujer estará sentada esperándome. Vendrá a la puerta, nos dará una regia bienvenida e incluso nos hará una cena si yo se lo pido. Al principio, los amigos de este hombre ahí que estaban embriagándose no se lo creían, pero decidieron acompañarlo para verlo. Y desde luego salió a la puerta, la esposa lo recibió cortésmente y estuvo bien dispuesta a hacerle la cena sin la menor muestra de resentimiento. Después de servirlos, se fue a su dormitorio y tan pronto como ella hubo salido, uno de los hombres comenzó a condenar al marido. Y le dijo: ¿qué clase de hombre eres tú que tratas tan miserablemente a una mujer tan buena? El acusador se levantó sin terminar la cena y se fue indignado de la casa. Y el otro hizo exactamente lo mismo. Y el otro también. Al final, todos los amigos se fueron sin comer. Escucha esto. Esto es una historia verídica. A la media hora, el marido cayó bajo una profunda convicción de su maldad y especialmente de su desalmado trato con su mujer. Fue al dormitorio de su mujer, le pidió que orase por él, se arrepintió de sus pecados y se entregó a Cristo. Desde aquel momento vino a ser un devoto discípulo del Señor Jesús, ganado sin una sola palabra. Estas cosas no han pasado en la historia, hermano, estas pasan. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría una esposa cristiana hoy día? No estoy hablando de una esposa bíblica, estoy hablando de una esposa cristiana, de esos cristianos genéricos que están más moldeados por el mundo que por la palabra de Dios. ¿Qué tengo que andar sirviendo yo a curado? Algo así sería, ¿no? Pero, mi amado hermano, es lo que el Señor está estableciendo y lo que nos está diciendo.
Cuando dice la palabra de Dios, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, esa palabra sujetas ahí es una sujeción incondicional. Dios ha puesto una cabeza que tú no puedes pasar por alto. Dice, del mismo modo, de ellos, si tu esposo es desobediente a la palabra, pueden ser ganados sin palabras por la conducta de su mujer. Y eso quiere decir, mi amada hermana, y hablo a ti, que tú puedes exaltar a Dios a través de su sometimiento. Exaltar a Dios a través de tu sometimiento. Si el hombre, el esposo está en lo incorrecto, hermana, tú no tienes por qué caer en lo incorrecto también y jugar al gallito o a la lucha a ver quién es más fuerte. Dice la Escritura que tú debes someterte porque por ese mismo sometimiento Él puede exaltarte y puede ganar incluso a tu esposo sin palabras. Entonces, amada hermana, no necesitamos hoy mujeres que sean mujeres verdaderas, sí necesitamos mujeres bíblicas. No necesitamos mujeres empoderadas culturalmente que estén llevándose sobre el hombro todas las cosas que quieran llevarse. Necesitamos mujeres que puedan estar a la usanza de Dios. Un segundo punto que nosotros vamos a ver hoy es vestidas con adornos preciosos. 1 de Pedro 3:4 nos dice, y que vuestro adorno no sea externo. Hoy muchas mujeres, hermanas, están más preocupadas del dinero, están más preocupadas de vestirse, están más preocupadas de muchas cosas que tienen que ver con su apariencia externa, ya sea en lo personal o ya sea en su ambiente. Dice que vuestro adorno no sea de externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. No sé si te suena la palabra o la frase, antes muerta que sencilla. ¿Lo han escuchado? Bueno, eso tiene que ver mucho también con esta idea de una esposa o de una mujer que está muy preocupada en lo material, en lo externo. Y hermana, lo que Dios está diciendo no es que aquí tienes que andar despeinada, mal vestida o sucia, no es el punto. Tienes que estar siempre arregladita y bien deseable también para tu esposo. Pero lo importante de eso no es tu apariencia externa, sino tu apariencia interna. Que tu apariencia interna tenga un adorno incorruptible, un espíritu tierno. Y eso quiere decir que la mujer, hermana, debe ser dócil, debe ser femenina, debe ser moldeable a través de su esposo también. Ella es la que ha sido creada para ser cuidada y protegida, no para ser cabeza, sino para ser cuerpo. Ella necesita someterse para que su esposo pueda guiarla. Hoy día muchas veces los matrimonios están en tensión porque se establece una lucha de autoridades. Está el esposo tratando de guiar, pero la esposa también está tratando de guiar al esposo. Y empiezan los choques y las placas tectónicas que van chocando y hacen terremotos. O las tormentas. ¿Has escuchado los rayos caer? Dice que cuando viene un banco de nubes y choca de frente con otro, hacen tormentas. Lo mismo ocurre cuando dos fuerzas quieren equipararse y van a luchar. Pero Dios no estableció que hubiera esa lucha. Lo que Dios estableció es que hubiera un orden establecido. El hombre cabeza, la mujer estando como cuerpo, cuidada y protegida por Él. Entonces, amada hermana, debes tener un adorno incorruptible en lo interno, un espíritu tierno, dócil, y escucha esto, y sereno. Sereno es lo opuesto a histéricas. Hermana, no sea histérica, sea serena. Sea serena. Que su respuesta esté sazonada con la gracia, que su respuesta esté sometida a la palabra de Dios, para que pueda soportar incluso aquellas cosas nefastas que un esposo pueda venir a hacer. Acuérdate que está hablando de esposos cristianos, pero también de esposos inconversos. Ya la próxima semana hablaremos a los esposos. Y dice la Escritura que esta vestidura interna es incorruptible y es precioso delante de Dios. Entonces, mi amada hermana, este ejemplo del espejo siempre es muy útil. Un espejo, el espejo que tú tienes en tu dormitorio o que tienes en tu baño, siempre te va a mostrar la apariencia que tú estás mostrando externamente. Pero este espejo, como dice el libro de Santiago, es
lo que te va a mostrar lo que hay internamente, cómo realmente te ve el Señor a través de esto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás vestida delante de Dios? ¿Eres una esposa que efectivamente está sometida a su esposo? ¿Eres una esposa que efectivamente tiene un carácter tierno y sereno y que realmente está brillando delante del Señor? ¿O solamente estás vestida con cosas externas, con obras externas? Entonces, mi amada hermana, para que puedas ir recordando, hoy día estamos viendo en el contexto de Primera de Pedro mujeres bíblicas. Vimos un primer punto que era sometidas o sumisión para exaltación. Un segundo punto es vestidas con adornos preciosos, precisamente para que sepas que Dios no está evaluando, hermana, lo que tú vistes en lo exterior o lo que tú ordenas o arreglas en tu exterior. Para Dios es mucho más válido lo que hay en tu corazón, delante de Él, en ordenamiento, primero Dios, después tu esposo. Eso es lo que el Señor va a velar, eso es lo que tiene peso, eso es lo que evidencia a una mujer bíblica. Y para que nosotros tengamos una claridad, nos reíamos con una hermana que había leído un libro de la familia hace un tiempo atrás y yo le preguntaba: hermana, ¿cómo vas con el libro? Me decía: bien, pastor, solamente me falta llegar a llamar a mi esposo mi señor, así como una cosa irrisoria. Pero si nosotros entendemos, si vemos la escritura, luego Pedro habla del ejemplo a seguir de las mujeres bíblicas. Tu hermana no eres la única en la historia de la iglesia. No eres la única esposa que tiene estos problemas. No eres la única esposa que tiene este deseo de no someterse, porque todas las esposas en todos los tiempos, hermana, lo han tenido, porque ese es el desdén, viene eso así. Pero la escritura nos da ejemplo y nos deja ejemplos de otras mujeres bíblicas que han podido dar ese testimonio. En 1 de Pedro 3, 5 al 6 nos dice: porque así también se adornaban en otro tiempo, escucha esto, las santas mujeres. Cuando uno piensa en santa, dice: yo no soy ninguna santa. Y no me pienso someter porque no soy ninguna santa. Hermanos, esta es la cosmovisión católica de la santa beata, de la imagen o de la monja enclaustrada. Pero debemos entender que en una cosmovisión bíblica, cada mujer que ha sido salva, cada esposa que ha sido salva es una santa. Es una santa. Por lo tanto dice: porque así también adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Hermanas, ellas no estaban esperando en sus esposos. Ellas no estaban esperando una correlación. Si él hace eso, entonces yo hago esto. Esto no es un asunto que tú, hermana, puedas negociar con Dios. Este asunto no es algo que tú puedas echar un gallito a Dios para decir: pero si Él no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Hermano, esta es una orden de Dios para ti y es algo que no lo puedes dejar de hacer. Ese es el punto. Es incondicional para ti, no es condicional. No es si Él hace, yo hago. Hermana, esto dice: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en el esposo que se comportara bien, que esperaban en que el esposo se convirtiera al Evangelio, que esperaban a que el esposo diera el primer paso para ellas ahora sí poder someterse, porque estaban seguras en ir al esposo. ¿Eso es lo que dice la palabra? No. La palabra dice: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Tu esperanza, hermana, tu sometimiento tiene que ser en Dios y por Dios y para Dios, y deja que Él arregle al esposo que está fallando, al esposo que no está cumpliendo, pero tú, hermana, haz lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer. Alguien lo planteó así: ¿conocen ustedes las ciudades medievales que estaban siempre cubiertas con un gran muro y con grandes defensas? Cuando la ciudad estaba siendo atacada y fallaban todas las defensas, había una última defensa. Había un gran castillo con una gran torre y casi todo el pueblo o los que podían entrar, entraban en
ese lugar y quedaban todos juntitos, y los soldados quedaban protegiendo. Para llegar a ese lugar había una entrada tan estrecha que caía un solo hombre. Entonces había un hombre que estaba defendiendo y todos los soldados hacia atrás. E imagínate, todos querían venir y golpear y querían entrar para vulnerar la ciudad, pero tenían que pelear uno a uno por ese espacio, no se podía de más. Entonces, mi amado hermano, tú tienes dos opciones, amado hermano. Tienes la opción de empezar a luchar con tu esposo para cambiarlo, modificarlo, para llegar a que él sea un hijo quizás, y tantas otras cosas que pasan hoy día, y vas a generarte un disgusto, una lucha, una úlcera, un colon irritable, hermana, que no vas a poder entender otra cosa. La Escritura dice esto: tienes dos caminos. O moldeas a tu esposa, a tu esposo, perdón, o te sometes a Dios y te apartas. Tú no estás llamado a modelar a tu esposo, tú estás llamado a someterte a tu esposo y apartarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sometes a tu esposo, Dios te exalta a ti, te glorifica. Y cuando tú te apartas, tú le dejas el camino libre a Dios para que Él trate con tu esposo. Hermana, no es tu labor ni tu misión arreglar al esposo. Tu misión es someterte. Es difícil, es duro, no es grato, pero que esto sea algo sincero en tu corazón y que una mujer bíblica pueda llegar a hacerlo. Este es el ejemplo de otras mujeres. Dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y cuando la otra vez hablábamos de risotadas como ejemplo, esto lo está dejando como ejemplo a las mujeres en ese entonces y en ese entonces. Un respeto a su esposo, un sometimiento a su esposo. Y dice: y vosotras, mujeres bíblicas, mujeres salvas, mujeres santas, habéis llegado a ser hijas de ella. ¿De quién? De Sara. Si hacéis el bien y no estáis amedrentada por ningún temor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú, mi amada hermana, como Sara, tomas tu lugar como una esposa bíblica, sometiéndote al liderazgo de tu esposo, entonces dice: estarás bien y no tendrás temor de ninguna amenaza. Eso es lo que está diciendo. Cuando un esposo, hermano, es respetado, tiene que esperar a esa esposa, y ese esposo la va a defender hasta morir por ella. Alguien lo planteó también así: mira, puede venir una multitud contra mí en mi casa, pero si mi esposa está ahí apoyándome y respetándome y animándome, diciendo: sí, tú eres mi esposo, yo sé que tú eres un hombre que está ahí, yo puedo pararme y hacerle frente a una multitud. Pero si esa esposa está en contra de su esposo, el esposo lo primero que va a hacer va a bajar los brazos y va a decir: es muy importante tu labor, esposa, para afirmar y levantar a tu esposo. No pienses que tú eres débil o eres menos por someterte. Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo complementario. Todo lo que tu esposo deba hacer, no lo podría hacer si tú no estás apoyándole. Necesitas entender esto, mi amada hermana. Nosotros no necesitamos mujeres verdaderas hoy. Nosotros no necesitamos mujeres empoderadas hoy. Nosotros no queremos mujeres feministas hoy. Lo que el Señor está estableciendo y está pidiendo son mujeres bíblicas, esposas bíblicas, jóvenes que puedan tener un modelo a seguir. ¿Cuál va a ser el modelo de la iglesia a seguir? Joyce Meyer, Nancy DeMoss. Tienen que haber mujeres que hayan modelado esto que establece el Señor, para que puedas, esposa, vivir sin temer ninguna amenaza, no porque tu esposo es el más grande de los valientes y de los titanes, sino porque tú estás esperando en el Señor.
Y cuando tú, hermana, reconoces tus falencias, reconoces que ha estado fallando en tu corazón, reconoces que hay orgullo en tu corazón, reconoces que ha estado tratando de usurpar el lugar de tu esposo, hermana, necesitas arrepentirte delante de Dios. Necesitas venir delante de Dios, necesitas rendirte, porque esto también va a hablar de una mujer bíblica, de una mujer santa, de una mujer salva. Así que mi amada hermana, esta semana ha tocado el ejemplo que Pedro ha puesto para los matrimonios, primero las esposas, de cómo debe ser el testimonio de una esposa bíblica, cristiana, creyente, para el mundo, para su esposo. Hay cosas que sin duda debemos arreglar porque este mundo, hermano, está al revés, este mundo está de cabeza. No te extrañe que esta predicación sea altamente resistida por muchos o muchas, porque el mundo está yendo hacia otro lado. Pero nosotros estamos siendo cristianos que somos contra mundo, estamos yendo contra cultura, porque nosotros vamos conforme a lo que Dios ama y no conforme a lo que el mundo ama. Y estas cosas no tienen amistad. El mundo no tiene amistad con Dios y Dios no tiene amistad con el mundo. Por lo tanto, no te extrañe eso. Ahora, si esto te molesta, si esta predicación te ha afectado, te ha enojado, entonces necesitas examinarte para ver si estás del lado del mundo o del lado de Dios. Porque eso, hermano y hermana, va a mostrar efectivamente dónde tú estás. ¿Estás todavía en el reino de las tinieblas pensando que hay un poco de luz en tu vida? ¿O estás en el reino de la luz, efectivamente, del lado del Señor, siendo una mujer bíblica para la gloria de Dios? Vamos a dejar el tiempo hasta ahí. La idea también no es avanzar o ser muy largos los servicios para poder hacerlo más breve en este tiempo difícil de pandemia. Así que vamos a dejar esto, hermano, para que tú puedas meditar en esta hora. Esposa que me escuchas acá en el salón, esposa que me escuchas allá en el internet, ya sea que estés en Chile, en México, en Argentina, en España o donde tú nos estés viendo, la realidad cultural contra la realidad bíblica siempre va a ser la misma, están en un constante choque. Tú debes evaluar dónde vas a estar parada, en la cultura o en lo que el Señor ha dejado para ti. Vamos a orar. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Queremos rogarte, Señor, que tú seas obrando en esta hora, que tú seas, Señor, tocando aquellos corazones, moviéndolos al arrepentimiento, exhortándolos, Señor, animándoles también, desafiando también, Señor, en esta hora, para que estas esposas que hemos trabajado hoy día lleguen a ser esposas bíblicas. No esposas culturales, no esposas cristianas o que jueguen al cristianismo, sino que sean esposas que literalmente se peguen a lo que tú dices. Nosotros, Señor, no podemos hacer iglesia a lo que nosotros pensamos o queramos, porque la iglesia solamente ha sido comprada y ganada por ti. Por lo tanto, eres tú el que establece las normas y eres tú el que dice cómo debemos ser como hijos de Dios, como siervos, como esposas, como esposos y todo lo demás que nos vas a seguir enseñando. Permítenos, Señor, en esta hora seguir alabándote, glorificándote. Limpia nuestras vidas también para lo que sigue en este servicio. Gracias por tu amor. Bendice y guarda a nuestras esposas, a las mujeres bíblicas también de nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.